cómo un cristiano debe de responder cuando situaciones adversas se nos enfrentan en la vida. Luego en el capítulo 6, las instrucciones de Jesús que nos instruye cómo vivamos una vida llena de propósito y de sentido. En el capítulo 7 de Mateo, que vamos a ver hoy, Jesús concluye con el Sermón del Monte. Este capítulo tiene que ver con el discernimiento de un cristiano hacia las relaciones con otras personas y su estilo de vida. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que Jesús nos quiere enseñar? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a una consulta médica, a un chequeo de salud? Normalmente lo primero que hacen es de que chequean tus signos vitales, ¿no es cierto? Te chequean el pulso, el peso, la temperatura, ¿verdad? La presión. La información que ellos colectan le ayuda a un médico a saber si tienes un problema o no. Y si lo tienes, tal vez se ocupe un tipo de tratamiento, tal vez se ocupe medicina, o tal vez te va a pedir el doctor que cambies tu estilo de vida. Así como los signos vitales nos dan una buena indicación general de cómo estamos nosotros de nuestra salud física, la palabra de Dios nos da una buena indicación de cómo estamos con nuestra salud espiritual. Recordemos que el corazón es malvado y engañoso, y la verdad es que el pecado nos separa con Dios. Y si necesitamos que reconocer de que nuestra necesidad de Dios para nuestras vidas es importante. Y ahora que vamos a leer el capítulo 7 de Mateo, pídele a Dios que te ayude a examinarte. Chequea tu corazón, chequea tus signos vitales. Y vamos a ver tus signos vitales de tu vida espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar dentro de ti? Con esto en mente, mis hermanos, el título del mensaje de este día es El estilo de vida de un cristiano. Y si me acompañan, por favor, ponerse de pie y leamos junto Mateo capítulo 7 y vamos a leer solamente versos del 1 al 6 para comenzar. Y dice así: No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelven o se despedacen. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has dado de venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos quiere mostrar algo nuevo para nuestras propias vidas, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta mañana, Señor, no sea diferente, Padre, que tu palabra siga hablándonos, Señor, y que nos hagas a nosotros atentos, Padre, a lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Así que, Señor, esta mañana yo te pido que por favor me hagas a un lado y que tu Espíritu Santo, Señor, es el que tome control, Padre. Habla, Señor, a través de mí, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Gracias. Aquí en estos versos miramos la advertencia de Jesús, que no juzguemos. Y vamos a ver la explicación completa cuando leemos los versos del 1 al 6. En el verso 1 al 5 habla de juzgar para practicar y para condenar. En este sentido es la tendencia de hablar de las personas de una manera negativa. Básicamente se murmura para desearle mal a otras personas
¿O se murmura porque queremos sentirnos mejor nosotros mismos? Es que mi pecado no es tan grave como el de mi hermano o de mi hermana. Cuidado de no hacer esto, mis hermanos. Esto es lo que advierte Jesús. En Santiago capítulo 4, versos 11 al 12 dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Para darles un ejemplo de algo reciente, no sé si ustedes conocen a uno que canta música rap, Kanye West. Bueno, él hace un poco tiempo, antes de decir, él es un multimillonario, compositor de música rap mundana, y también canta, y él tiene millones de fanáticos. Bueno, recientemente él se entregó su vida a Dios. Tuvo un cambio radical y se ha mirado cómo su fe lo ha movido. Recientemente ha ido a diferentes estados y a las cárceles a compartir su testimonio, a compartir la palabra de Dios, y anda ahí yendo, regalando Biblias, y solo habla cosas de Dios. Es un cambio que fue total que él tuvo, ¿verdad? Bueno, con esto hay mucha gente ahorita que lo está criticando, dice que es una conversación falsa y que solamente se está aprovechando de las personas para vender su nuevo álbum que se llama Jesus is King. ¿Y cómo la gente sabe que de veras no es cristiano? ¿Cómo sabe la gente que de veras no ha entregado su vida al Señor? No se sabe, yo no sé, ¿verdad? Y muchas de las veces cuando venimos de primero a la iglesia, uno no sabe qué tipo de estilo de vida tenía la persona antes. Y a veces somos rápidos para juzgar a las personas, pero no sabemos qué tipo de estilo de vida tenía, no sabemos qué dificultades tenía, no sabemos qué tipo de relaciones tenía con otras personas, pero sabía esa persona que quería un cambio y venía porque quería ver ese cambio en su vida, ¿verdad? No somos Dios para saber si de veras es salvo. Cuando juzgamos nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y si estamos diciendo que sabemos más que Él, si juzgas de esta manera, estás exponiendo a que de la misma manera seas juzgado. Y si de veras nos conocemos bien, mis hermanos, sabemos que rápidamente la tenemos por perder si juzgamos de esta manera. Solo Dios es el único que puede juzgar correctamente. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 4, verso 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Con el tiempo se va a ver si de veras una persona es seguidora de Jesús o no. Por sus frutos los conoceremos, dice la palabra de Dios. Mejor, en vez de criticar al hermano o la hermana de la iglesia por lo que hace o lo que no hace, o en este ejemplo que di a Kanye West, ¿verdad? ¿Por qué no mejor oramos por ellos, ¿verdad? Si Dios ha tocado sus corazones y están en el proceso de ser cambiados, bueno, pues es tiempo, ¿verdad?, de que podemos orar por ellos, ayudarles de esa manera. En Mateo capítulo 7, verso 6, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí la palabra santo y perla se refiere a todas las cosas que son espirituales de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Los judíos en esos tiempos tenían a los perros y a los cerdos como unos animales impuros. La impureza de estos animales representaba el pecado y la inmundicia de las personas.
La enseñanza aquí no es que la enseñanza aquí es que no participemos en insistir el mensaje de Dios a las personas que lo rechazan. Y tal vez te preguntas, ¿qué no quiere decir esto que podemos juzgar? Y la respuesta es sí, sí lo es. Hay un juicio sano que debemos de practicar como cristianos. La palabra juzgar en este sentido dice que Dios nos da la capacidad espiritual para distinguir, para saber la diferencia de lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Dios da discernimiento espiritual para evaluar las cosas. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo ayuda a detectar lo que es digno para cada uno de nosotros y lo que no es digno también. Hay veces tenemos el deseo de compartir la palabra de Dios con familiares y lo hacemos porque hay veces nos pone el deseo Dios en el corazón de hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces nos rechazan. Pero si esto te está pasando cuando compartes tú, gózate porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos dijo que íbamos a ser rechazados, ¿no? Y cuando esto pasa, mejor oremos por ellos, que Dios les cambie sus corazones. En el Antiguo Testamento hay una historia que nos enseña cómo juzgar sanamente y también nos muestra varios ejemplos que están relacionados al capítulo 7 de Mateo. Y si me acompaña, vamos a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Y antes de leerlo, les voy a dar más o menos una breve resumen de lo que está pasando aquí. En estos tiempos, el rey Salomón ya había fallecido y quedó su hijo Roboam como el rey de Judá. Entonces, en esos tiempos, el pueblo seguía oprimido y el nuevo rey Roboam multiplicó la operación del pueblo. Entonces es cuando el pueblo se rebeló contra él, huyó porque lo querían matar. Luego que él huyó, el pueblo quiso poner a otra persona como rey y seleccionó a un nuevo rey de Israel llamado Jeroboam. Aquí es cuando comenzó la división de Israel. El rey Jeroboam no era un buen rey, era un idólatra que hizo Dios de becerros de oro y los adoraba. Y por esta razón Dios mandó a un profeta de Dios para revelar el pecado de Jeroboam. Y sabiendo que tal vez Jeroboam lo podía matar, pero él de todas maneras habló contra su pecado. Y ahora esto nos lleva ahí al verso 4 al 6 de Primera de Reyes, capítulo 13. Y dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no lo pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo el varón, te pido que ruegues ante la presencia de presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Si nos damos cuenta aquí, este rey le dijo, dile a tu Dios que me sane, tu Dios. En realidad, él no deseaba oración para que su pecado fuera perdonado o para un cambio en su corazón.
Solamente pedía que su mano fuera sanada. Él quería tener sus becerros de oro y a la misma vez quería tener el verdadero Dios en su bolsa para cuando él tuviera una necesidad. Hoy en día hay personas que hacen lo mismo, que están viviendo una vida de idolatría, adoran sus becerros de oro y quieren recibir la bendición de Dios al mismo tiempo. El corazón de Jeroboam se endureció. Sin embargo, el profeta fue obediente y oró por él. Tal vez parte de la oración del profeta no solo era para su sanación de su mano, ¿verdad? Pero tal vez quizás oró para que se arrepintiera de sus pecados. Y si seguimos leyendo ahí en el verso 7 de Primera de Reyes, capítulo 13, dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a mi casa, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Y ahora el varón de Dios se le presentaba una oportunidad para recibir una recompensa. Cuando le servimos a Dios, a veces nos agradecen, ¿verdad? A veces nos dan una palmadita en la espalda por el servicio a Dios que acabamos de hacer. Eso en sí no es nada malo, pero hay que recibirlo por lo que es, dándole todo el crédito a Dios. Él es el único que merece toda la gloria. Jeroboam quería recompensar al profeta con riquezas por sanarle sus manos, o su mano, perdón. ¿Qué pensaría el profeta? ¿Voy o no voy a la mesa del rey? ¿Sigo a las riquezas del mundo o las riquezas de Dios? ¿Qué decido? La decisión la decisión que tomes tiene consecuencias eternas. En este momento el varón de Dios tuvo que juzgar: ¿sigo al rey o sigo a Dios? La puerta para seguir al rey era ancha y estaba abierta, y la puerta para seguir a Dios se miraba algo angosta. En Mateo capítulo 7, versos 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que la entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El mundo está lleno de gente recibiendo de las recompensas que ofrece el mundo por la puerta ancha. Pero esas cosas materiales que da el mundo nunca pueden satisfacer nuestra necesidad interna de nuestra alma. Solo Dios nos llena y nos completa, amén. La puerta ancha nos lleva a la destrucción. En Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La puerta angosta es Jesús. Por Él es que tenemos riquezas eternas. En Juan capítulo 10, versos 7 al 9 dice: y volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y si volvemos a la historia, el profeta tuvo que escoger entre el camino angosto o el camino ancho. Ahí en los versos 7, 9, dice así en Primera de Reyes capítulo 13: el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comiera pan ni bebiera agua de este lugar. Porque así me ha estado ordenado la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Aquí miramos que el profeta juzgó de una manera sana. Tal vez los regalos, las riquezas que Jeroboam ofrecía era algo de tentación para el profeta, pero ¿a qué costo?
El mayor deseo del profeta era de obedecerle a Dios en este instante. Y si leemos en Mateo capítulo 7, versos 7 al 11, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le piden pan, le dará una piedra? ¿O si le piden un pescado, le darán una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? En el contexto de estos versos, se refiere a que busquemos la sabiduría de Dios para las relaciones que tenemos con otras personas, que podamos espiritualmente evaluar lo que es agradable a Dios. En estos versos nos aseguran que vamos a recibir todo lo que queremos, ¿no, verdad? No vamos a recibir todo lo que queremos, pero sí vamos a recibir lo que necesitamos. Como un padre o madre que sabe darle a lo esencial a sus hijos, de la misma manera Dios provee lo necesario para nuestras vidas también. Dios nunca deja de escucharnos. Él siempre está al tanto de nosotros. Podemos confiar que sus respuestas y sus decisiones, que son las mejores decisiones que puede hacer para nosotros, aunque a veces Él dice no, y a veces Él dice espérate, y a veces dice sí. Pero Dios es soberano. Podemos descansar en que Él sabe lo mejor para nosotros. En Mateo 7, verso 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando se van a pelear o cuando los hermanos se agarran a trancazos? Hijo, no hagas nada lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? No le pegues, porque te va a pegar. Y lo ponemos debajo de una perspectiva negativa y lo decimos para que no se lastimen entre ellos, ¿verdad? Pero eso también causa a que no hagan nada, ni bueno ni malo. Pero este verso es un llamado al servicio. Es para que nos movamos de nuestro asiento cómodo y sirvamos a Dios. Jesús mostró su amor al morir por nuestros pecados en la cruz. ¿Te recuerdas que un día recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? El servicio de Jesús hacia nosotros movió a ti y a mí a responder el mensaje de Dios. Entonces Jesús quiere que nosotros seamos movidos por fe y servirle a otras personas también. Y si regresamos a la historia del varón de Dios en Primera de Reyes, capítulo 13, versos 10 al 13, dice: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Aquí tenemos un viejo profeta que al parecer parecía que tenía celos del joven profeta, y ahora estaba planeando hacer algo contra él. Y si leemos el verso 14 al 19, dice: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de un encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráete contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Se dieron cuenta cómo este otro profeta engañó al joven? Mucho cuidado a alguien que llegue a ti y te dice, Dios me dijo que te dijera que hagas esto o que hagas el otro. Hay que tener mucho cuidado. Hay que estar atentos que no seamos fácilmente engañados por personas que parecen que son de Dios. Aquí el joven profeta se le presentó una oportunidad bien similar para demostrar obediencia como lo hizo con Jeroboam. Me voy por el camino ancho o el camino angosto. Pero esta vez fue engañado y falló. El profeta fue engañado y desobedeció a Dios, lo cual tuvo consecuencias con su vida. Y esas consecuencias las podemos ver en los versos 20 al 24, donde dice así, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde el mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Tus experiencias en la vida no sirven como un objeto principal para dirigir tu vida. Jesús es el que tiene que ser quien vamos y dependemos para toda la dirección. El enemigo siempre está viendo la manera que uno caiga, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar atentos. Debemos estar leyendo su palabra, orando, buscando más de Él, dejando que su Espíritu Santo nos guíe y Él nos va a ayudar a no caer con el enemigo. En Mateo capítulo 7, versos 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hoy en día hay muchos predicadores, maestros, que solamente quieren hablar de la gracia de Dios, pero dejan afuera lo que es el pecado y el infierno, y lo hacen a veces porque no quieren ofender a las personas, porque tienen una agenda personal, unos propósitos para ellos mismos. Tengamos cuidado y estemos alerta que no seamos engañados por otros tipos de doctrinas. Evaluemos el fruto espiritual del maestro, sus obras y carácter, porque donde no hay fruto espiritual no hay vida espiritual. Hasta este punto acabamos de ver la mayoría de versos que tiene que ver con cómo practicar el discernimiento en cuanto a las relaciones que tenemos nosotros y relaciones que Dios
o personas que Dios pone en nuestro camino. Y ahora Jesús concluye el Sermón del Monte en manera que examinemos nuestro corazón. En Mateo capítulo 7, versos 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el contexto de estos versos, sabemos de que Él está hablando de los falsos profetas. Pero a la misma vez, estos versos también es para ti y para mí. Estos versos son para todos los que somos seguidores de Jesús. Todo lo que hagamos en la tierra se revelará en el gran trono blanco. En Hebreos capítulo 4, verso 13, dice: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es la verdadera razón y la intención de seguir a Jesús? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Pueda que haya personas aquí mismo que digan Señor, Señor, pero de veras no son hijos de Dios. Las palabras y las costumbres religiosas, como venirlos a la iglesia los domingos, los miércoles, trabajar en los ministerios, en la iglesia, haciendo buenas obras, todo esto no tiene valor si no tenemos una relación personal con Jesús. Se trata de confiar en Jesús con nuestra vida. Y en Mateo capítulo 7, versos 24 al 27 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Un ejemplo más claro que esto creo que no hay. Lo que Jesús les dijo a sus discípulos es lo mismo que nos dice a ti y a mí: que no solamente escuchemos sus palabras, pero que seamos hacedores de su palabra. Y si obedecemos su palabra, vamos a ser bendecidos. Solo porque somos cristianos no quiere decir que no vamos a estar expuestos a los elementos del mundo. Van a haber tiempos de dificultad, van a haber tiempos que vamos a sufrir, vamos a tener dolor. Esas cosas no nos escapamos de ellas. Pero la diferencia, mis hermanos, es quién está con nosotros cuando estamos pasando por estas cosas. Cuando estamos pasando por esas tormentas, Jesucristo está con nosotros. Él nos ayuda, Él nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Cuando nuestra fe está sobre la roca, que es Jesucristo, entonces venga lo que venga, no vamos a caer. Y esta es una linda promesa que tiene para cada uno de nosotros. Podemos decir, si esas verdades del sermón, yo las creo. Sí creo su palabra. Pero tenemos que obedecer lo que creemos también. Es obedecer lo que hemos estado aprendiendo desde el comienzo del Sermón del Monte que miramos en capítulo 5 hasta este punto. Y se me hace interesante que aquí Jesús está usando el ejemplo de la casa sobre la roca como un ejemplo. ¿Por qué? Porque un hogar es algo personal. Es algo donde cada uno de nosotros nos podemos relacionar. Después de un día largo en el trabajo, vamos y queremos refugiarnos en la casa, ¿verdad?
Entonces es un lugar íntimo donde nosotros vamos todos los días. Y en el lugar íntimo de tu corazón es donde se desarrolla la relación que tenemos con Jesús. Él es quien podemos refugiarnos. Y para concluir, mis hermanos, en Mateo capítulo 7, versos 28 al 29, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tenía autoridad y no como los escribas. La gente que estaba escuchando estas enseñanzas quedó impactada, algo que no habían experimentado en otras ocasiones. Pero esa inquietud que dejó a las personas es porque la verdad de Jesús le estaba tocando sus corazones. ¿Te recuerdas cuando Jesús tocó tu corazón? ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que obedezcamos su palabra, ¿verdad? Que seamos esas Biblias caminando. Y para cerrar, mis hermanos, la pregunta es para ti y para mí. Y ahora que sabemos estas enseñanzas, todo lo que hemos mirado desde las bienaventuranzas a este punto, que completa el Sermón del Monte y que fue para los discípulos, que fue para los seguidores de Jesús, la pregunta es igual para nosotros. ¿Qué vas a hacer con ella? Ahora que la escuchamos, ahora que aprendimos la palabra, las veces que hemos abierto la Biblia y hemos visto sus versos que nos hablan a nosotros, esos versos nos ayuda para seguir adelante, para ser transformados, porque Dios quiere que nosotros siempre estemos alineados a Él a todo tiempo. Venga lo que venga, la palabra de Dios nos ayuda y nos da la fortaleza que necesitamos como cristianos que somos, ¿verdad? Bueno, oremos, mis hermanos. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú tienes un plan bueno para cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, que tus promesas para nosotros se van a llevar a cabo, Señor. Pero tú quieres también que nosotros vengamos con un corazón dispuesto. Señor, que esos signos vitales de nuestro corazón que hemos chequeado, tú sabes, Señor, tú sabes dónde estamos, tú sabes dónde estoy yo. Señor, que nos cause de movernos, Padre, de querer alinearnos más a ti, Padre. Pedimos, Señor, que nos sigas transformando, Señor, que nos bendigas, Señor, que nos lleves a donde tú quieres llevarnos, Señor, a ese camino angosto. Sí, Señor, sé que vamos al sentido contrario de la corriente de este mundo, pero es ahí mismo donde tú quieres que estemos. Y nos has dado tu palabra, Señor, para ayudarnos en este camino, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos por mis hermanos y el tiempo que nos has dado, Señor. A ti te quiero dar toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor, porque no se pone de pie una vez más. ¿Cuántos quieren entrar por la puerta estrecha? Amén. Entonces tenemos que seguir al único que puede guiar nuestros pasos hacia esa puerta, porque Él mismo es la puerta, Jesucristo. Amén. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío, hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti.
Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Oh, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Así es, Padre Santo. Solamente tú, Señor, eres quien puede darnos siempre, Señor, esa paz y esa tranquilidad, Señor, que solamente proviene de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por siempre ser esa guía que necesitamos todos los días, Señor, para poder hacer tu voluntad. Gracias te damos en nombre de ti, Hijo Jesús.